Así que el mensaje de hoy es sobre la elección de la gracia. En este versículo se ve una comparación al principio porque dice, así también, viene hablando de algo que pasó con el profeta Elías y 7,000 varones que no doblaron su rodilla ante Baal. Por eso dice, así también. Eso fue en el tiempo pasado, pero ahora en este tiempo queda otra lección. También enseña una temporalidad porque dice, así también en este tiempo, o sea, ahora en este tiempo. Y un grupo de personas, porque dice, ha quedado un residuo. Un residuo es un grupo de personas, un grupito. Un remanente, o como dice la Valera 1602, las reliquias. Así también han quedado las reliquias. ¿Qué es una reliquia sino algo que quedó? Algo que quedó de otras cosas. La comparación entonces está relacionada aquí con la historia del profeta Elías. El profeta que se queja contra Israel y le dice a Dios que ese pueblo lo busca para matarlo y que solamente él ha quedado fiel. Pero Dios le contesta que no es solamente él, sino que hay otros 7,000 que quedaron. Como dice ahí el versículo 4. Mas, ¿qué dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de la imagen de Baal. Entonces la respuesta de Dios a Elías, que dice, me quedé yo solo. Dios le dice, no, han quedado otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y si miramos nuevamente el verso 4, ahí podemos ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vuelvo y dice el verso 4, mas que dice la divina respuesta, yo me he reservado, ahí está la soberanía de Dios, yo me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla, y ahí está la responsabilidad humana, que no han doblado la rodilla ante la imagen de Baal, delante de la imagen de Baal. Entonces, evidentemente, hay una elección. Esa elección donde Dios dice que reservó 7,000 que no se habían doblado sus rodillas ante un Dios falso. Ese residuo, esas reliquias, viene entonces de la elección de Israel. Viene una elección anterior, la elección de Israel como el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, aunque Israel fue el pueblo elegido de Dios, no buscaron a Dios por la fe, o no buscaron la justicia de Dios por la fe, sino que la buscaron por la ley. Y entonces, al no buscar la justicia de Dios por la fe, sino por la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo. Mire Romanos 9:31. Romanos 9:31 dice, e Israel, que seguía la ley de justicia, no ha alcanzado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, no la buscaron por la fe, sino por la ley. Entonces tropezaron en esa piedra. Esa piedra de tropiezo es Cristo, Cristo Jesús. Mire, primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro 2. El versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será confundido. Para vosotros pues que creéis en él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Esa piedra escogida es Cristo, la piedra que los edificadores rechazaron, pero que para Dios es la cabeza del ángulo. La piedra angular sobre la cual está edificada nuestra vida, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Entonces,
Dado que Israel, el pueblo de Israel, no buscó la justicia de Dios por fe, tropezó en esa piedra, que es Cristo. A Jesús hay que buscarlo por la fe. Y si no se busca a Jesús por la fe, es una piedra de tropiezo. La gente que busca a Dios por sus obras, tropiezan en Cristo, tropiezan en la fe. Mire ahí en 2 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois el linaje elegido, hay una elección. Real sacerdocio, nación santa, pueblo ganado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado erais no pueblo, o que no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora ya habéis alcanzado misericordia. De nuevo hay un asunto de tiempo. Antes no habían alcanzado misericordia. Ahora ya han alcanzado misericordia. Antes no eran pueblo de Dios, no eran pueblo elegido. Ahora ya son pueblo elegido. ¿Por qué? Porque lo buscaron por la fe, no por las obras, no por la ley. Lo buscaron por la fe. Y si lo buscan por la fe, esa es la elección de la gracia. La elección de aquellos que creen en Cristo como la piedra angular, que creen en Cristo como aquel sobre el cual edifican su vida espiritual. Este es el pueblo elegido por Dios, la iglesia. Dios, en la elección del pueblo de Israel, buscó a un pueblo pequeño, un pueblo pequeño. Mire Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser a él un pueblo singular más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha codiciado Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. De los pueblos más pocos, más pequeños, erais vosotros. Mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano fuerte y os rescató de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto. En lo que tiene que ver con Israel, Dios llamó a ese pueblo, pueblo pequeño. Pero ahora en este tiempo, Dios llama al pueblo que cree en Cristo, al pueblo que edifica su vida sobre la piedra espiritual que es Cristo. La elección de la gracia pasa inexorablemente porque hay que arrepentirse y creer en Cristo. Como dice Romanos, en este tiempo ha quedado un residuo según la elección de la gracia. Es decir, así como habían 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, todavía hay un pueblo, todavía hay un grupo de personas que creen en Cristo, que son elegidos por la fe, por la gracia. Dios se ha reservado ese grupo de personas que creen en la salvación por la fe, que creen en la obra de Jesús. En su soberanía maravillosa, Dios le dice al hombre que crea en Cristo para que sea elegido. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, un regalo, un favor que no nos merecemos. En la multiforme manera del amor de Dios, o en las muchas maneras en que Dios ama, Dios también nos ama con gracia. Hay muchas maneras de amar. Yo entiendo, por ejemplo, no sé, hermanos, si está equivocado, ustedes me dirán, que las parejas se aman básicamente porque también están esperando algo del otro. O sea, las parejas se aman, pero también están esperando el uno del otro. Y eso no es nada raro.
es narrado. Incluso uno escucha decir, pues la verdad es que yo lo he dado todo y usted no da nada. Cosas como así. Yo he luchado por esto en todo lo que he podido y usted no lucha por esto. Yo entiendo que las parejas se aman porque hay también un interés común de mutuo acuerdo, de amor. Y eso es diferente, por ejemplo, al amor de los hijos. Porque los hijos, aunque hay veces no dan nada, uno los sigue amando. Los hijos, aunque hay veces no muestran ese amor, uno los sigue queriendo, los sigue amando. Es diferente a ese amor de pareja, ese amor de hijos. Uno sigue ahí amando. También hay un amor porque uno se identifica con la otra persona. Hombre, me identifico mucho con usted y por eso pues, me cae bien. Lo amo, porque hemos pasado por las mismas situaciones. Estamos pasando por los mismos problemas. Nos caemos bien, nos caemos en gracia, lo amo. Ese es otro tipo de amor donde uno se identifica con el otro, con la otra persona. Le ayuda, le cae muy bien. Un amor, también hay un amor agradecido, de agradecimiento. Porque uno dice, vea, yo a esta persona no la dejo sola nunca. ¿Y por qué? Porque siempre me ha ayudado, nunca me ha dejado solo. Es un amor de agradecimiento. Solo o sola no las dejo. Ahí estaré. Yo recuerdo que cuando no era nada, que cuando no era nadie, esa persona me ayudó. Esa persona estuvo ahí conmigo. ¿Cómo la voy a dejar? Hay un amor que tiene cierto interés, hay un amor totalmente desinteresado, hay un amor de agradecimiento. Amén. Hay un amor de identificación con el otro. O hay simplemente amabilidad, como aquí en Antioquia, que todo el mundo le dice a uno amor. En todas partes va uno a comprar algo, amor. Yo me imagino que eso es solamente amabilidad, ¿cierto? No debe ser nada más. Sí, porque ¿cómo va a ser amor? Cualquier cosa, mire, lo va a pagar esto. Buen amor, todo es amor. Solamente debe ser amabilidad. Pero hermano, Dios ama de todas las formas, de todas las maneras. Amén. Y yo diría que el amor donde se ve más grande esa bendición de Dios o ese amor de Dios es en su gracia. En amar por gracia. No en su bondad. Porque cuando yo soy bondadoso con alguien es porque yo veo la necesidad de ese otro. Y al yo ver la necesidad, yo le doy algo, soy bondadoso con él. Y Dios es así, Dios ama en su bondad. Él ve la necesidad de la gente y ayuda. Dios es bondadoso. Pero en su gracia, Dios da sin ver nada. En su gracia no tiene nada que ver con que Él es misericordioso. Tiene que ver con que Él es Dios, con que Él ama. Su gracia es maravillosa porque su gracia es dar algo al que no lo merece. En la gracia no hay ningún mérito. En la gracia Dios no mira los méritos, mira la necesidad. La misericordia de Dios hace énfasis en el otro, en el miserable. La gracia de Dios hace énfasis en el amor de Dios. Así, mis hermanos, que nosotros podemos decir hoy que la elección de la gracia, de la que habla Romanos 5, es la elección inmerecida. La elección de la gracia es la elección que no tiene ningún mérito. La elección de la gracia es la elección de los condenados. La elección de la gracia es la elección de los presos, de los reos. La elección de la gracia es la elección de los pecadores, de los débiles, de aquellos que no tienen para pagar la fianza, de los que no tienen cara para levantar su cara delante del juez y decirle nada. La elección de la gracia es la elección de aquellos que no eran pueblo. Un piadoso hombre inglés que se llamaba John Bradford veía a un hombre que iba a ser condenado. Veía a ese hombre que iba para el patíbulo. Y John Bradford le dijo a los que estaban ahí, miren a ese hombre. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaría yo. Ese sería yo. El día del juicio eterno, así estaría yo. A no ser por la gracia de Dios. Quítenme la gracia de Dios. Y yo sería eso. Un condenado listo al patíbulo. Eso sería yo.
Quítenme la gracia de Dios y yo sería un condenado listo a la tortura, a la muerte. Ese sería yo. La elección de la gracia no es que Dios escogió personas que no tienen pueblo. La elección de la gracia no es que Dios escogió personas que no tienen casa. La elección de la gracia no es que Dios escogió personas que no tienen medicinas. La elección de la gracia no es que Dios escogió personas sin conocimientos, sin ropa, sin posesiones. No, la elección de la gracia es que Dios escogió a personas que van a ser condenadas. Un grupo de personas que van a ser condenadas. Mire Romanos 3. Verso 19. Le doy la gloria a Dios por su elección. Le doy la gloria a Dios por su gracia. Romanos 3:19 dice: pero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Tremendo eso, hermanos. Toda boca se tape, que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Como dice el Salmo 107:42. Salmo 107:42. Dice: vean los rectos y alégrense, y toda maldad cierre su boca. Toda maldad, cierre la boca. Cierre su boca. No tiene que decir, no tiene que responder, no tiene cómo argumentar. Cierre la boca. Quédese callado, quédese callada. En ese versículo de Romanos 3:19, donde dice: toda boca se tape y todo el mundo se tenga por reo delante de Dios, el apóstol Pablo muestra a Dios como juez y parte, como aquel a quien se ofendió y como aquel que va a juzgar la ofensa. Ay, Dios mío, a mí que no me juzgue el que yo ofendí. Pero en Romanos 3:19 se muestra a Dios como aquel que se ofendió y como aquel que va a juzgar la ofensa. Padre nuestro, líbranos. Esa palabra que está ahí, que dice todo el mundo se tenga por reo, solo está esa vez en el Nuevo Testamento. Y significa bajo sentencia y condenado. Todo el mundo se tenga bajo sentencia y condenado delante de Dios. Por eso volvemos a decir, hermanos, la elección de la gracia es la elección de los sentenciados, de los condenados. En ese momento del juicio, Dios no estará diciendo: por las buenas obras que has hecho te voy a cortar la pena. Nada. En ese momento del juicio, Dios nos va a estar diciendo: por los trabajos en la cárcel te va a tocar pagar menos. Nada. En ese momento Dios no va a decir: por buena conducta le voy a reducir el castigo. Nada. Dios es quien juzgará y Él mismo es a quien ofendimos. Cuando uno se presenta delante del que ofendió, uno solamente puede taparse la boca y pedir perdón. Cuando nos presentemos ante Dios, no tendremos oportunidad de decir que hicimos tal cosa para la iglesia, o que fuimos mejores personas que nuestros vecinos, o que éramos más inteligentes que nuestros compañeros de colegio, de universidad. No tendremos nada para decir delante de Dios, solo cerrar nuestra boca, solo callar. Por eso dice ahí Romanos 3:19, que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por condenado delante de Dios. Y ahí es donde podemos ver las maravillas de la gracia. Mire, segunda carta a los Corintios 8:9. Le doy la gloria a Dios, hermano. Bendigo al Señor por su gracia y por su misericordia conmigo. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Gloria a Dios. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. Mire Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Gloria a Dios. Imagínense. El cual nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Bendito sea Dios. Según que nos escogió en Él. Gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo, en Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. Esto es lo que llamamos la predestinación en Cristo, la predestinación en Él. Por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. Y mira el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito sea Dios. Por la cual nos ha hecho aceptos así en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hermano, ¿sí ve la elección de la gracia ahí? La elección de la gracia en el versículo 4 donde dice nos escogió en Él. La elección de la gracia en el versículo 5 donde dice por medio de Jesucristo en sí mismo. La elección de la gracia en el versículo 6 donde dice para que nos ha hecho aceptos así en el amado. La elección de la gracia es la elección de Cristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La elección de la gracia es la elección de los perdidos. Y ese perdido que cree en Cristo tendrá vida eterna. Y ese condenado que cree en Cristo, que se arrepienta y cree en Cristo, tendrá salvación. La elección de la gracia no es la elección de la ley, ni la elección de las obras. Es la elección para que el hombre se arrepienta de sus pecados, mire por fe a Cristo y diga, soy un pecador, soy un reo, soy un condenado. Creo en Él. Soy un elegido ahora por Dios. Como dice los himnos que cantamos. Como dice los himnos que cantamos, dice, una vez perdido, vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor, y hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Ahí está la elección de la gracia. O como dice este himno que dice, gracia admirable, perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego y visión me dio. ¿Cómo estábamos? Perdidos. Ciegos. Condenados. Listos al fuego eterno del infierno. Listos a la condenación. Pero la voz de Cristo nos alcanzó. Nos dio salvación. La elección de la gracia, la elección de los condenados. De aquellos que no tienen para decir, sí, soy muy bueno, sí, he hecho muchas cosas, soy el más lindo, soy la más linda, soy la más bonita, yo no soy como ese igualado, yo no soy como esa igualada. No, para esos no es la elección de la gracia. La elección de la gracia es para aquellos que dicen, sí, soy un pecador, soy una pecadora, me merezco el infierno. Sálveme, Señor. Me merezco la condenación. Para eso es la elección de la gracia. No es para el orgulloso, no es para la orgullosa, no es para el que dice, ay, la iglesia mía es la mejor, vea, voy a la iglesia donde se salva la gente. No, quédese con ese cuento, quédese con esa historia. La elección de la gracia es la elección para el condenado, para el perdido, para el que sabe que es un pecador. Yo encontré un poema sobre la gracia, varios poemas encontré sobre la gracia, sobre esta elección. En su tierna misericordia Él vino a salvar al perdido. El Creador aquí, con forma humana, qué gran precio y qué martirio. Ni todo el oro, ni toda la plata podrían tu culpa expiar, ni doctrinas, ni hombres, ni ángeles, solamente Cristo te puede perdonar. La gracia es esto y nada más. Solo la gracia podría gritar, es Dios quien del infierno podrá tu alma escapar. En Adán nadie alcanza gloria. En el pecado morirás. Mira a Cristo, oh pecador. Mira a Cristo, oh condenado. Cree y vivirás. Entonces usted me dirá,
Pero si la elección no es para todo el mundo, serán solo unos elegidos. Yo le diré sí, es verdad. Los elegidos son solo aquellos que se arrepienten y creen. La gracia de Dios se ha manifestado a todo el mundo. Mire Tito 2:11. Tito 2:11. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios, que trae salud, se ha manifestado a todos los hombres. Amén. Se ha manifestado a todos los hombres. Mire Romanos 5:20. Romanos 5:20. Mire primero Romanos 5:18. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. La gracia manifestó a todos los hombres. Pero ¿quiénes entran en la elección de la gracia? Los que creen. Los que creen. Todos los hombres están bajo condenación. ¿Quiénes están en la elección de la gracia? Los que creen. Así es mi amigo, así es mi amiga, mi hermano. Cualquier hombre o mujer que está aquí esta mañana, este mediodía, que escuche este mensaje, puede mirar a Cristo para pedirle salvación. Cualquier hombre o mujer, joven, que esté aquí esta mañana, puede ser como ese hombre, John Bradford, que veía al que iba a ser condenado y decía: ¡ay! ¡Ahí voy yo ya para el juicio! Necesito la gracia de Dios. Necesito la gracia de Dios. Ahí voy yo ya para ser condenado. Necesito la gracia de Dios. Hermanos, cuando yo leí algo muy interesante. Cuando los revolucionarios franceses fueron a matar al rey, a Luis XVI, ellos dijeron: tenemos que matar al rey para acabar con la realeza. Pero no queremos que sea un gran espectáculo. Sin embargo, toda muerte en la horca o en la guillotina era un espectáculo. Toda la gente quería ir a ver eso. Pero era el rey. Así que lo que hacen es rodear al rey de soldados. Rodearlo. Para que la gente estuviera lo más lejos posible del rey. Y llevarlo en esa procesión a partir la cabeza en la guillotina. Y los revolucionarios lo que dicen es que el rey no diga nada, que el rey no puede hablar al pueblo, que el rey no hable a nadie de los que salen allá. Él no puede decir nada, porque a todo el que iban a colgar o a guillotinar gritaba, decía alguna cosa, para que la gente ahí se revolucionara, hiciera algo. Pero decían: no, el rey no puede hablar. Entonces rodearon eso de soldados, lo rodearon, y la gente ni podía ver, y así lo llevaron en procesión hasta allá. Y el rey no pudo hablar. Bajaron la guillotina, le cortaron la cabeza. El verdugo tenía que mostrar la cabeza, la cogió y la mostró. A los soldados que dieron la espalda. Y nadie vio. Y el rey no pudo hablar. Tuvo que ir en silencio. ...1789, 90, por ahí más o menos. 92 creo. Hermanos, yo estoy seguro, porque era mucha gente, creo que eran más de 10,000 personas que estaban en eso, que alguien ahí, de toda esa gente, ya conocía el evangelio. Porque en Francia siempre ha habido evangelio, hace muchos años. Así haya sido uno de los soldados que iban ahí, de las personas, ya alguien conocía la palabra. Y a lo mejor esa persona dijo: ¡ay! Así hubiera sido yo en el juicio final, si no fuera por la gracia de Dios. Ese era mi destino. No hablar nada, calladito. No digas nada, si no fuera por la gracia de Dios.
Y usted sabe, hermano, qué es tan duro para mí, qué es tan duro y tan difícil, pero de tanta bendición. Saber que Cristo fue a la cruz sin decir una palabra. Él cerró su boca, el único que no tenía que cerrar la boca. Cerró su boca. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Como si fuera malo, como si él hubiera sido un delincuente, como si él no hubiera podido decir, no, yo no hice nada, no abrió su boca, así. Esa es la gracia de Dios para con nosotros. Lo que nos tenía que pasar a nosotros, todo lo que nos tenía que pasar a nosotros le pasó a él. Todo eso le pasó a él. ¿Para qué? Para elegirnos en su gracia. La elección de la gracia es la elección de un condenado. El único que podía abrir su boca para argumentar en su defensa, Cristo Jesús, no lo hizo. Esa es la gracia de Dios. ¿Cree usted en aquel que tomó su lugar en el juicio eterno? Porque ese juicio que le hicieron a él es como el juicio eterno. ¿Cree usted en aquel que lo reemplazó ante el juez del universo? Si cree, es un elegido en la gracia. No importa si es negro, blanco, hombre, mujer, joven, viejo, eso nada importa. Crea en Jesús. Crea que Él tomó su lugar en ese juicio eterno. Si usted no cree en eso, la condenación está ya sobre su vida y es una realidad. Oremos. Padre nuestro, grande eres tú, Señor, y has dejado un residuo en la elección de la gracia. Yo no sé si aquí todos han creído en que un día el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en ese juicio, Señor. El Señor Jesucristo tomó mi lugar en ese juicio. No lo puedo creer, Señor. Y no abrió la boca. Qué gracia, qué favor. No nos merecemos nada de eso. Ni pensar en nuestros pecados, Señor, nos duele. Y qué grande como derramas tu amor sobre esta congregación. Y qué grande como manifiestas tu gracia sobre este grupo de personas en esta mañana.